Buenas noches, amigos queridos, les saludo hoy con el corazón, deseando muchas y grandes y ricas bendiciones para ustedes. Esta noche quiero compartir un mensaje del libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 48. Juan capítulo 6, versículo 48, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. El versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Es un versículo bien corto. Yo soy el pan de vida, es una frase. Yo creo que si hay algún alimento conocido, difundido y consumido hoy en el planeta Tierra, es el pan. Es conocido en todos los lugares del mundo, es sin duda el alimento que más se busca, el pan. A semejanza del pan, también encontramos que en la mayor cantidad de países en el planeta Tierra se consume el arroz, también como otro tipo de alimento muy conocido y que está casi en todas las casas, en las cocinas y en las mesas de nuestros habitantes del planeta Tierra. Es muy probable que hoy usted ya haya consumido o un poco de arroz o quizás un pedazo de pan, una porción de pan. Quiero decirles que el pan se fabrica a partir de la harina de diferentes cereales amasada. También se le coloca algo para fermentar, un poco de levadura, para que de esa manera el pan pueda crecer, y bueno, se hace todo el proceso, es cocinado al horno. Las harinas más utilizadas son las de trigo, también el centeno, también la harina de maíz. Se utiliza mucho aquí en Colombia el consumo de harina de maíz, y de esa manera se da origen a diferentes tipos de pan, de acuerdo a la mezcla y de acuerdo al grado de refinado de las harinas. Entonces allí se va preparando un pan, y hoy en día hablamos de el pan ocañero, hablamos del pan de maíz, hablamos del pan de dulce, del pan de queso, del pan de sal, hablamos de diferentes clases de pan, y cuando llegamos a una panadería vemos toda una variedad. Hay todo un arte hoy en día en la fabricación, en la producción y en la venta de las diferentes clases de panes. Este alimento es excelente para los seres humanos. Algunos panes vienen muy bien elaborados con unas recetas exquisitas, excelentes. Hoy en día también se habla del pan integral, que viene con muy buenos ingredientes para el consumo de los seres humanos, especialmente para el tema de la fibra, proveer fibra y minerales y calcio y vitaminas, el complejo B y principalmente los hidratos de carbono complejos necesarios para proveer la energía y mantener el buen funcionamiento del organismo. Así que nosotros hoy debemos atribuir y en cierta forma agradecer a los antiguos egipcios el origen de algunos elementos para la fabricación del pan. Ellos fueron los primeros en utilizar un fermento para hacer crecer el pan, y de esa manera pues le dieron más volumen al pan y le dieron un poco más de presencia al pan. La palabra pan es muy conocida en la Biblia. En el tiempo de Jesús se utilizaban dos clases de pan, especialmente se utilizaba uno de cebada y uno de trigo. Hasta el día de hoy en las tierras de Palestina se consume mucho pan de trigo, un pan muy exquisito, muy suave para el consumo, no como el pan francés que es duro, sino un pan mucho más suave. La palabra pan, de esa manera, cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras, es muy utilizada, es muy mencionada en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. En el hebreo se traduce la palabra como lechen, que también significa en términos generales alimento, un alimento esencial, un alimento básico para el desarrollo del ser humano o para el sustento del ser humano. Ese vocablo lechen aparece en el Antiguo Testamento más de 280 veces, desde Génesis capítulo 3, versículo 19, hasta Malaquías 1:7. Y en el Nuevo Testamento ya la traducción viene en el griego. Es usado pan, que el griego es artos, que se usa alrededor de unas 97 veces desde Mateo capítulo 4, versículos 3, versículo 4, hasta el libro final de Apocalipsis en el capítulo 20, el versículo 2, que está hablando también allí del pan. El pan era parte de la alimentación diaria de los antiguos.
Por ejemplo, si nosotros miramos la historia de Abraham, de Sara, ella dice que cuando llegaron los visitantes se apresuró a preparar pan para esos visitantes, esos amigos que habían llegado, para compartir un momento con Abraham y con la familia. Se daba pan como alimento a las personas que trabajaban en el campo, y está la historia en el libro de Ruth, en el capítulo 2, versículo 14, hace esa referencia. El pan se utilizaba para los trabajadores, era una base de la alimentación de todos los trabajadores. Y también se lo servía a los soldados cuando estaban en las campañas militares, como tenemos un registro en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 20, allí se nos habla de que a los soldados también se les compartía el pan. Cuando nosotros miramos el santuario y entramos al santuario, recuerden, el santuario tiene 3 compartimentos especiales. El primero es el atrio, es la parte de afuera del santuario donde está el altar del sacrificio, el altar de bronce, pero cuando los sacerdotes entraban al lugar santo, se encontraban 3 elementos importantes. Estaba la mesa de los panes, y habían 2 columnas de 6, representando cada pan una de las tribus del pueblo de Israel. Al frente estaba el candelabro, que representaba la luz que iluminaba el lugar, y luego estaba el altar de donde se quemaban las oraciones, el altar donde estaba allí elevándose toda esa plegaria a Dios, y ese altar del incienso, allí se quemaban esas oraciones. Pero qué interesante que dentro del lugar santo estaban representadas la vida del pueblo de Israel en 12 panes. 12 panes. Así que los viajeros llevaban pan para alimentarse durante los viajes. También cuando emprendían una caminata, iban hacia algún lugar, la costumbre, según el libro de Génesis, en el capítulo 2, capítulo 21, versículo 14, hace una referencia a que los viajeros, cuando emprendían un camino, nunca olvidaban llevar un pedazo de pan. Y es interesante que en el libro de Mateo, aunque se repiten los 4 evangelios, en el capítulo 14, versículo 13 al versículo 21, se habla de la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Un hecho sin precedentes, el mayor milagro que se pudo tener en la historia del pueblo de Israel. Fue algo impresionante. Y era costumbre que el líder o el jefe de la familia comience la comida tomando el pan. Era una costumbre muy práctica en todas las familias, en todos los hogares del pueblo de Israel. El jefe elevaba una oración a Dios, y algunas veces con el pan en la mano, y luego después de la oración partía el pan y empezaba a compartir de esa mogollia de pan a sus hijos y a su esposa, dándole gracias al Señor por las bendiciones, y la distribuía entre los miembros y aún los visitantes y los amigos que pudiesen estar allí. Fue algo que Jesús mismo imitó en el momento antes de salir al Getsemaní, ese jueves, cuando compartió la cena. Ya no se celebró más la Pascua, ese pan que se consumía antes. Ahora hay un pan diferente, aunque con algunas indicaciones muy parecidas al de la Pascua, y allí Jesús parte el pan y lo comparte con los 12 apóstoles. De esa manera Jesús deja una nueva institución que hasta el día de hoy se celebra, que se llama la Cena del Señor. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, como lo leí en el versículo 48, Jesús expresa una frase también que es elocuente en el corredor del tiempo, como lo mencioné en el día anterior, cuando Jesús expresó: yo soy la luz del mundo. Ahora Jesús está diciendo: yo soy el pan de vida. Y usó un símbolo para identificar la necesidad humana, para identificar lo que todos los días nosotros nos levantamos a buscar. Todos los días nos levantamos a trabajar, a sudar para conseguir el sustento. En palabras resumidas, para conseguir el pan para la familia, para proveer al hogar. En medio de la crisis, del caos en el que nosotros vivimos, en medio de todas las necesidades, queremos que en cada hogar haya un pedazo de pan, haya un pedazo de alimento, un poco de alimento que se pueda compartir con la familia. Y ahora Jesús, en ese contexto, en el momento en el que está viviendo el pueblo de Israel, Jesús se levanta y utiliza ese símbolo del pan
para identificar la necesidad del alimento llamado pan y para conectar esta necesidad física con nuestras necesidades espirituales, con nuestras necesidades de la fuerza también, la fuerza espiritual del ánimo, de su presencia, de su protección constante sobre nosotros. Entonces declaró solemnemente y con toda la autoridad que le corresponde: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, dice luego más adelante en el versículo 51. Saben, en estos dos textos y en el resto del capítulo, Jesús usa la figura, el cuadro, la ilustración de comer, la ilustración de beber, para representar el tipo de amistad y el tipo de cercanía que Él quiere tener con cada uno de nosotros, sus hijos. Los cristianos sinceros debemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestros hogares. Debemos sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios, Él es el alimento espiritual para nosotros todos los días. Cuando nosotros creemos y recibimos las palabras del Señor Jesús, así como recibimos el alimento físico, estas palabras se convierten para nosotros en parte de nuestra vida. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, el alimento espiritual, aquí está diciendo: yo soy el pan de vida. Este alimento para nosotros es nuestra fuerza diaria, es nuestro aliciente para disfrutar entonces del conocimiento de Dios y para disfrutar de esa cercanía, de nosotros saber que somos sus hijos, como cristianos sinceros, que podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestras vidas. Cuando nosotros creemos y recibimos la palabra del Señor Jesús, así como nosotros en la mañana tomamos el alimento físico, estas se convierten en una parte de nuestra vida espiritual, porque en primer lugar nos iluminan, nos dan luz, porque nos da esperanza, porque nos da gozo, porque fortalece nuestra alma, así como el alimento material fortalece el cuerpo. Yo no sé si alguna vez en tu vida has tenido que pasar hambre, un día, 2 días. Algunas veces en la iglesia practicamos ayuno, pero no es porque no haya alimento, sino porque queremos abstenernos de consumir cosas para dedicarnos ese día a un momento especial de oración, de alabanza y de un encuentro con Dios con algunos motivos especiales. Pero me refiero si alguna vez has tenido que pasar hambre porque en tu nevera no hay nada, porque en tu mesa no hay nada que servir y ves a los niños. En alguna oportunidad que tuvimos el privilegio en un Congreso Mundial de Jóvenes de visitar a Sudáfrica, estuvimos haciendo obra misionera en unas comunidades y una tarde llegamos a un lugar y vivían en una casa muy pobre. Allí prácticamente en unos cartones y unas hojas de zinc, una familia numerosa. Y de pronto vimos que en la parte de afuera, en el patio de esa casa, tenían un fogón de leña y había una olla. Y nosotros duramos allí con ellos disfrutando esa tarde, cantando, y veíamos que esa olla le colocaban candela y los niños estaban ahí alrededor, pero se fueron cansando y algunos se durmieron y los padres los cogieron y en sus brazos los llevaron a sus camas y los acostaron. El traductor que teníamos allí, entonces le pedimos que hablaran con ellos y una de las preguntas que hicimos es: ¿qué están cocinando en esa olla? Así que nuestro traductor preguntó y la señora de la casa quitó la tapa y saben, dentro de la olla había una olla solamente con agua y un hueso de res, y ese hueso lo habían utilizado en muchas ocasiones. ¿Qué hacían ellos? Colocan el hueso allí dentro de la olla, colocan el fuego, no hay nada más, y entonces le colocan fuego e engañan a sus hijos con la esperanza de que habrá un alimento. Los niños se cansan de esperar, finalmente se duermen y los llevan a su cama sin nada de alimento. Y hago referencia a esto porque en la estadística de la Organización Mundial de los Alimentos, la FAO, dice que cada día en el mundo mueren alrededor de 24,000 personas de hambre en el planeta Tierra. El pan material es tan básico en el planeta.
Es tan necesario tener un pedazo de alimento, pero el planeta Tierra está muriendo físicamente, está muriendo de hambre. Pero hermanos, más que 24,000 personas en este planeta Tierra, hay millones de seres humanos que se nos están muriendo para la eternidad porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, porque no hay nada que fortalezca su vida espiritual, porque no tienen una esperanza. Estos días estamos orando por una familia. Ellos tienen una bebé de tan solo unos pocos meses de nacida, pero la niña nació enferma. En este instante está en estado de coma. Estamos orando por ella. Se llama Dana Milagros. Y sus padres están angustiados y hasta están escuchando voces que les dicen que deben quitarse la vida si la niña muere. El pastor de allí, de un distrito, fue a visitarlos. Nos hemos unido como pastores aquí en nuestra región para orar por esa familia. No son miembros aún de la iglesia, pero estamos orando para que la esperanza pueda llegar al corazón de ellos, para que la luz del Evangelio, para que Cristo pueda llegar a su corazón y ellos puedan aceptar la voluntad de Dios. Nosotros le pedimos a Dios que haga un milagro con Dana Milagros, pero no sabemos qué plan tiene Dios. Tenemos la fe y la seguridad que para Dios no hay nada imposible, pero en el corazón de los seres humanos hay grandes necesidades, hay temor, hay angustia, hay necesidad de una parte espiritual, es decir, que hay hambre espiritual. Y no es suficiente conocer alguna parte de las Escrituras, debemos ahondar en la comprensión de las verdades de la Biblia, debemos estudiarlas arduamente, comiendo, digiriendo ese pan de vida y llevando nosotros un conocimiento profundo a las verdades reveladas. Así, en ese carácter simétrico al mundo, debemos llevar ese mensaje y a la vida de cada uno de ustedes. Por eso en esta hora me estoy dirigiendo a usted, mi querido amigo. No sé quién eres, pero sé que Dios te conoce y sabe qué necesidad tienes. Y hoy el Señor te está diciendo a través del libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 48 y el versículo 51. Yo soy el pan de vida. Y cuando los hombres nos sometemos enteramente a Dios, cuando nosotros comemos el pan de vida, ese pan que nos abre nuestro entendimiento, y bebemos el agua de vida, el agua de salvación, entonces llegamos a una comprensión clara de quién es Cristo. Y no vemos a un Jesús solamente en una cruz de Calvario, dejando caer la sangre por su rostro y allí quebrantado, sino que empezamos a descubrir a un Jesús que ha prometido regresar en las nubes de los cielos pronto para llevar a sus hijos a la Canaán celestial. Nuestros caracteres se forman de lo que comemos y de lo que bebemos. Eso es lo que forma nuestra mente. Saben, tenemos 5 sentidos y nosotros podemos estar alimentando nuestros 5 sentidos con información que no sirve. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que olemos y lo que tocamos. Y necesitamos alimentarnos y dejar que nuestros 5 sentidos puedan escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Podemos entonces alimentar nuestros ojos leyendo las verdades maravillosas del pan de vida que es Cristo Jesús y está revelado en las Sagradas Escrituras, verdades eternas. Así que uno de los mayores desafíos que debemos alcanzar en los días que vivimos es ese deseo profundo por la palabra de Cristo. Es que nosotros podamos llegar a tener un deseo. Señor, yo te necesito en mi casa. Señor, te necesito para mis hijos, para mi esposa. Te necesito para mis vecinos. Te necesito, Señor, para todas las personas que nos rodean. Es necesario de Cristo. Debo desarrollar un interés profundo en la palabra de Dios. Cuando estuve trabajando alguna vez en Bucaramanga, un laico me contó un día una experiencia. Visitaba la cárcel Modelo allí de Bucaramanga y alguien le dijo: no entres al patio 1, pero este laico, un poco necio, terco, se metió al patio 1 de la cárcel y allí estaban los hombres más peligrosos de ese tiempo en esa cárcel. Y uno de esos hombres, mientras él caminaba, lo cogió del cuello, le colocó un puñal y le dice: me das todo lo que tienes o te quito la vida. Este hombre estaba allí porque estaba sindicado de más de 20 asesinatos. Este hombre era alguien malo, era alguien perverso,
Pero este hombre le dice a nuestro hermano que le dé todo, y el hermano le dice: mira, yo lo único que tengo es la ropa que llevo puesta y es una Biblia. Si quieres te puedes quedar con la Biblia, tómala. Y el hombre cogió la Biblia y se fue hacia su celda. Y el hombre empezó a coger las hojas, y como la Biblia tiene un papel muy fino, el hombre consumía marihuana y empezó a arrancar las hojas de la Biblia y empezó a armar su chicote y empezó a fumarse la Biblia. En diferentes lugares arrancaba hojas. Pasaron muchos meses, mucho tiempo, y el hombre empezó a fumarse la Biblia. Sí, la Biblia es para estudiarla, no para fumársela. Pero este hombre se la estaba fumando, pero nunca había leído lo que estaba en la palabra. Pero resulta que un día este hombre fue a abrir la Biblia, y en el momento en que él abrió la Biblia para arrancar una hoja, la mano le empezó a temblar, su brazo empezó a temblar, y este hombre sintió pavor, sintió miedo. Jamás en la vida había sentido miedo. Sintió un temor, miró el libro y sintió tanto miedo que lo lanzó a un rincón de su celda. Pero luego se llenó de valor y dijo: a mí no me da miedo nada, así que voy a ir a tomar nuevamente ese libro y voy a arrancar la hoja que necesito. Y cuando se agachó, el libro estaba abierto. Y el libro estaba abierto en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. El hermano tenía por costumbre subrayar algunos versículos maravillosos de la Biblia, de esperanzas, de promesas, y este versículo estaba subrayado, el versículo 20, y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este hombre dice: ¿y esto qué es? Jamás había leído la Biblia, pero al leer ese versículo empezó a sentir un deseo profundo por seguir leyendo lo que está en la Biblia. Y es que cuando usted se sienta y usted saca un momento para leer la Biblia, el Espíritu Santo coloca en usted el deseo, porque Dios quiere que lo conozcamos. El Señor quiere que nosotros conozcamos las verdades de la eternidad. Esas verdades no se encuentran en la ciencia, en la filosofía, en las políticas, en el conocimiento de esta tierra. Las verdades eternas del ayer, del presente y del futuro se encuentran en la Biblia. Y este hombre empezó a leer la Biblia. Algo extraño empezó a ocurrir en su corazón, en su vida, en su mente. No quiso arrancar más hojas. Empezó a perder el deseo por la marihuana. Empezó a desarrollar un deseo por leer más la Biblia. Pero ahora tenía un problema, porque iba leyendo una de las historias de la Biblia y se le cortaba, porque la página siguiente él se la había fumado. Así que empezaba en otro lugar, pero siempre ocurría lo mismo. Un día, mientras nuestro hermano de la iglesia seguía haciendo la obra misionera en ese patio, el hombre se le acercó y el hermano sintió miedo, porque ya le habían contado que se estaba fumando la Biblia, y este hombre se acerca y le dice: mira, necesito otra Biblia. Y el hermano le dice: sí, yo te puedo regalar otra Biblia, pero es que la Biblia no es para fumársela. Y el hombre le dice: mira, yo ya no fumo, yo llevo tiempo, llevo meses. Es más, quiero que te sientes conmigo, quiero que me expliques de la palabra, quiero que me enseñes las verdades que están escritas en la palabra. Ven conmigo y enséñame. Así que el hermano se sentó con él y empezó a explicar las verdades maravillosas de la palabra. Y este hombre finalmente, con un corazón arrepentido, se arrodilló y le pidió perdón a Dios por los más de 20 asesinatos que había cometido. Y déjenme decirle, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados. El Señor quiere que el ser humano conozca el gran amor de Él. La palabra de Dios nos enseña, Dios perdonó a este hombre fue transformado. Y un día, nuestro pastor Mesa, que tristemente ya ha fallecido, él tuvo la oportunidad de ir a la cárcel y de bautizar a este hombre, entregarlo en los brazos de Cristo Jesús. Así que esos son desafíos que tenemos, hermanos y amigos: estudiar la palabra, conocer las verdades. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Un tiempo más prolongado con estas palabras, un tiempo de mayor necesidad con la palabra. Necesitamos cada día desarrollar un tiempo más con Cristo Jesús. Tenemos otro desafío, un conocimiento más profundo de las Escrituras.
conocer más y más de lo que Dios dice a través de su palabra. Necesitamos más Biblia en nuestra vida, aprendernos grandes pasajes de la palabra de Dios, como el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estas promesas maravillosas que hay en la Biblia nos dan a nosotros en este tiempo fortaleza, nos dan seguridad, nos dan ánimo, y como consecuencia vamos a tener una relación más profunda con Cristo Jesús. Apreciado amigo, apreciado hermano que me escucha y que me ve esta noche, querido joven, queridos niños, estimados, yo quiero invitarles a aceptar el desafío, que a partir de hoy usted puede incluir a Cristo Jesús en su dieta espiritual, puede incluir la palabra de Dios en su dieta espiritual, que haya más de este pan en su vida, que haya más de este pan del cielo en su corazón, que el pan de vida de Jesucristo esté en su caminar y que le pueda dar esa seguridad de la salvación, que usted pueda tener esa vida eterna y que usted pueda sentir el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Yo te invito a aceptar estos desafíos, yo te invito a aceptar a Cristo Jesús. Él te dice hoy: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Jesús quiere llegar a tu corazón, amigo. Jesús quiere producir en tu corazón algo diferente. Dese la oportunidad de conocer a Jesús, dese la oportunidad de amar a Jesús, dese la oportunidad de tener una experiencia maravillosa de salvación y de vida eterna con Cristo Jesús. Te invito para que me acompañes a orar, pero te invito a que le abras el corazón. Y si aún no eres bautizado, hoy es la oportunidad para tomar una decisión y entregarle el corazón a Cristo Jesús, y llamar al pastor de nuestra iglesia en los números que aparecen allí en la pantalla y decirle: pastor, necesito que me visite, necesito que me atienda, porque ya es hora. Estamos en el tiempo final de la historia del planeta y yo necesito, dígale a su pastor, ser bautizado, lavar mi vida, lavar mis pecados, nacer en Cristo Jesús a una nueva vida y estar listo para el día final. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre bueno y maravilloso, bendice a mis amigos que están tomando las decisiones para el reino de los cielos. Coloca en sus corazones la paz y que Jesús, el pan de vida, pueda estar en sus corazones. Que puedan alimentarse cada día del pan del cielo, que es Cristo Jesús. Gracias porque tú quieres llenar esos vacíos espirituales. Ahora, Señor, que el Espíritu Santo haga su obra maravillosa en la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.